Justo el día que se aprueba el paquete de sanciones más grande contra cualquier individuo o nación de la historia, Bitcoin sube un 15%. Y la cosa no acaba ahí porque hemos detectado un aumento muy sustancial en la cantidad de carteras en posesión de más de 1000 BTC. De hecho, se trata de la mayor adición de carteras multimillonarias al network de toda la historia de Bitcoin. Y claro, viendo cómo se estrecha el cerco tan asfixiantemente alrededor del cuello ruso, nos preguntamos si los rumores que se debaten tanto ahora mismo son ciertos. ¿Están los oligarcas rusos comprando Bitcoin para escapar de esas sanciones? Vamos a averiguarlo. Iniciamos conexión. Hola a todos y bienvenidos a El Cable. Resurge nuestro formato más educativo y más aclamado por vosotros. Vuelven los vídeos más convencionales en los que serpenteamos a través de las métricas para encontrar explicación empírica acerca de lo que está ocurriendo ahora mismo en el panorama. En esta ocasión reavivamos nuestro formato reducido y conciso para cubrir un evento o métrica en particular que sea interesante o relevante. Y es que no podemos ignorar ese aumento tan sustancial en la cantidad de carteras en posesión de más de 1000 BTC. Con todo lo que está ocurriendo ahora mismo en el panorama geopolítico, es imposible no preguntarse si los oligarcas rusos están comprando Bitcoin. Y es que el día que la comunidad internacional impone durísimas medidas contra Rusia por la invasión del territorio ucraniano, se congelan 630.000 millones de euros, que suponen la mitad de las reservas monetarias rusas. Y Bitcoin reacciona, haciendo que se disparen algunas métricas fundamentales que pueden evidenciar movimientos de gran capital provenientes de la gran potencia mundial a fin de evadir las sanciones económicas internacionales. Y claro, es que Bitcoin es un sistema enteramente descentralizado, completamente seguro y global. Una tecnología tan eficaz que puede usarse para cualquier fin, desde acabar con el injusto control gubernamental sobre nuestra solvencia soberana, que es para lo que fue principalmente diseñado, hasta evadir sanciones económicas sin precedentes históricos. De modo que tiene mucho sentido especular con que Bitcoin haya sido escogido como vehículo de escape por parte de los grandes capitales rusos afectados de primera mano por las políticas estratégicas de su presidente Putin. Vamos a explorar qué exactamente ha hecho saltar las alarmas y qué repercusiones tiene. Haremos un sondeo cuidadosamente seleccionado para descartar o corroborar las sospechas. Y es que en cuanto salió a la luz la decisión de Europa de congelar todo el capital ruso, y estamos hablando de cuentas bancarias, activos físicos como barcos, yates, mansiones, coches, en definitiva absolutamente todo lo que más le puede importar a un multimillonario, y además también se toma la decisión de cesar toda relación comercial con empresas rusas y de nuestras empresas internacionales en territorio ruso, todo ello como aplastante medida contra la invasión deliberada de Ucrania, pues lo primero que pudimos observar es la manera en que el precio imprimía una vela diaria con un recorrido alcista que supera el 15%. Esta es la mayor crecida en esta temporalidad de los últimos meses, básicamente desde que alcanzamos nuestro máximo histórico de $69.000. Y sí, por favor, tener en cuenta que estamos haciendo un pequeño viaje en el tiempo porque las siguientes 3 velas diarias y en el momento en el que vosotros estáis viendo este vídeo, esa acción de precio alcista ya ha sido disuelta. Por supuesto que me hubiese gustado editar este vídeo unos días antes, pero también lo bueno de esta ciencia informativa e inteligencia de mercado es que nos permite viajar en el tiempo a cualquier momento para dar una explicación empírica de qué ocurrió realmente y a qué se deben las cosas, que es exactamente lo que estamos haciendo ahora. Esa impresionante vela diaria que nadie se esperaba nos propulsó de los $37.563 hasta los $43.748, lo que puso seriamente contra las cuerdas a las resistencias técnicas más importantes a corto plazo, las cuales a día de hoy han demostrado no ser capaces de aguantar el peso vendedor. Pero claro, esta vela alcista puede deberse a muchas cosas, y si los oligarcas rusos están comprando Bitcoin, desde luego lo están haciendo en muy buen momento, cerca de los mínimos de una tendencia bajista que lleva 183 días en curso, y estas son personas de un gran poder adquisitivo, que dejan huella en el blockchain. No se puede mover demasiado dinero a través del network sin que sea fácilmente identificable, así que podemos establecer la diferencia entre una subida que corresponde a una falta de liquidez direccional de aquella respaldada por compras genuinas, pues como suele ocurrir cuando hay una gran subida del precio o igualmente una gran bajada, debido a la gran liquidez y demanda de nuestro activo, se tienen necesariamente que disparar los volúmenes en el network. Pues bien, fijaos que ese mismo día imprimimos el mayor volumen de la historia de Bitcoin, pero este es el volumen total desplazado dentro del network, el volumen transferido por todo tipo de participantes del mercado. Por suerte esta métrica
nos permite seleccionar qué volumen transferido estamos buscando. Y es lo que vamos a hacer ahora mismo, porque queremos encontrar y enfocarnos solamente en la actividad de aquellos inversores enormes. Resulta que con esta misma subida se llegó a asentar un valor transaccional de casi 9.000 millones de dólares. Y todo ocurriendo en un solo bloque. Y aquí viene lo importante, porque muy interesantemente, de esos casi 9.000 millones de dólares que transitaron por el network, 8.679 millones de dólares de todo ese volumen, es decir, un 96,38% del total diario, corresponden a entidades desplazando más de 10 millones por transacción. Y aquí la cosa se pone interesante, porque como podemos ver en la métrica de volumen transferido ajustado por entidades y filtrando únicamente aquellas transacciones de más de 10 millones de dólares, se trata del segundo mayor volumen de transacciones que superan los 10 millones de dólares en valor. Y es que solo se han alcanzado estos niveles tan elevados en contadas ocasiones. Para empezar, a la izquierda del todo y en rojo, entre enero y mayo del 2021, cuando el dinero inteligente materializó sus ganancias ante la fortaleza del mercado alcista, cuando oscilábamos entre los 42.000 y los 64.000 dólares. La siguiente vez que se alcanzaron esos niveles fue al producirse el estallido alcista como consecuencia del estrangulamiento de la oferta monetaria provocado por la acusada acumulación de la que hablamos extensamente en nuestro primerísimo vídeo el 15 de agosto. Esa enorme acumulación tuvo lugar a lo largo del mercado bajista que abarcó de mayo a julio del año pasado. Este gran pico transaccional resaltado en verde refleja el momento en que los grandes inversores retiran de los exchanges la oferta monetaria que acumularon con más del 50% de descuento tras el retroceso desde el máximo histórico impreso en el mes de abril. Sin embargo, nuestro máximo histórico en cuanto a volumen de más de 10 millones de dólares se produjo en el coletazo final de recogida de beneficios institucional justo antes del cierre del año, como podéis ver en azul, momento que terminó por establecer el actual máximo histórico. Y por último tenemos el día en que Rusia es sancionada con la congelación de sus fondos internacionales y expulsión del sistema SWIFT, aislando de esta manera al gigante económico del resto del mundo. Fue en ese momento cuando se imprimió un volumen de transacciones de más de 10 millones de dólares 12 veces mayor de un día para otro, situando al evento por encima de todos los anteriores picos mencionados, a excepción del máximo histórico de final del pasado año 2021. Bueno, desde luego se empieza a vislumbrar un rastro que puede indicarnos que tal vez alguien de un enorme poder adquisitivo se ha interesado de repente en comprar mucho Bitcoin. Pues bien, una acumulación masiva de esta envergadura necesariamente requiere la activación de grandes carteras inversoras, y esto es exactamente lo que nos hemos encontrado. No es casualidad que ese mismo día se haya producido el mayor incremento de carteras con balance superior a 1000 BTC de la historia. Y sí, literalmente de la historia, superando incluso los saltos más pronunciados anteriores del 2015 y del 2019. Como podéis ver en este histórico de Bitcoin desde el año 2013, parece que estos saltos en la creación de nuevas carteras con más de 1000 BTC suele marcar un interesante suelo a partir del cual nunca van a descender. Con lo cual, esta nueva dinámica habla muy a favor del interés que demuestran tener los inversores de alto poder adquisitivo y pone un pie adelante para acabar con la tendencia bajista estructural que llevamos presenciando desde que Tesla anunciase su adquisición de BTC, momento tras el cual otros grandes inversores diluyeron la oferta de sus carteras a medida que se iban alcanzando precios más altos. Un declive en el recuento de las grandes carteras que no ha cesado hasta el momento, imprimiendo de hecho justo antes del reciente evento catalizador un nuevo mínimo multianual. Es un interesante punto de inflexión que reaviva el debate de si Bitcoin es o no es una reserva de valor como activo digital. Lógicamente no podemos llegar a conclusiones hasta completar un análisis concluyente, pero de confirmar que estas carteras pertenecen a nuevos participantes utilizando BTC como refugio de valor, la narrativa se pone a favor de un cambio de sentimiento inversor a más grande escala. Como cabe esperar además, el volumen transferido que estamos examinando ha tenido que circular en alguna determinada dirección, y ver que se haya retirado de los exchanges podría empezar a asentar la teoría oligarca rusa. Por tanto, vamos a indagar en los retiros de los exchanges, pero dado que sabemos que los cerca de 9.000 millones de dólares transferidos se asentaron prácticamente en un solo bloque, y cada nuevo bloque se completa cada 10 minutos aproximadamente, vamos a fijarnos en los retiros a intervalos de 10 minutos. De nuevo, muy interesantemente, justo a pocos minutos del mayor impulso del movimiento alcista que pilló a todo el mundo por sorpresa, encontramos un retiro de 5.430 BTC de los exchanges. Esto a precio de mercado realizado es el equivalente a 224 millones de dólares. Pero claro, esto chirría un poco,
porque nos queda muy lejos de los 8.674 millones que fueron transferidos en el bloque que tratamos de encontrar. No se nos ha perdido un pequeño porcentaje del volumen. Estamos hablando de que un 95% del volumen diario transferido no ha sido retirado de los exchanges. Y claro, es el segundo volumen transferido más grande de la historia, con lo cual, ¿a dónde ha ido? Es algo que empieza a desmoronar la teoría, porque si la transferencia de volumen no corresponde a un retiro inversor a carteras privadas para su almacenamiento en frío, entonces la idea de que la inmensa crecida de direcciones con balance superior a 1000 BTC pertenezca a los oligarcas rusos pierde toda su consistencia. De hecho, las probabilidades de que ese inmenso volumen y el enorme despunte en el recuento de carteras pertenezcan a grandes compradores también se reducen drásticamente. Bueno, es hora de empezar a acotar las opciones que nos quedan, porque cuando un capital de semejante magnitud es transferido en el blockchain, tenemos que centrarnos en los grupos que tienen la mayor posesión de BTC del network, los mineros y los exchanges. Como los mineros son, en su conjunto y por naturaleza, vendedores natos, al estar analizando una supuesta compra, les vamos a descartar del análisis para centrarnos en la actividad de los exchanges. Queremos saber si han estado trasteando con fondos de manera interna, para lo que nos vamos a apoyar en la métrica que muestra el volumen total transferido dentro de los exchanges en términos de BTC. Pues bien, siento decir que misterio resuelto. Poco después del primer impulso en el precio, los exchanges realizaron dos transferencias, las cuales se originaron más concretamente en Binance. Entre ambas se movilizaron 187.429 monedas por un valor equivalente a 7.462 millones de dólares, lo que por un lado nos deja con un volumen transferido diario de vuelta a valores medios en este periodo de tiempo, y por otro hace que con casi toda probabilidad el incremento de las carteras con balance superior a 1000 BTC esté estrechamente asociado con una reestructuración de carteras internas dentro del propio exchange. Así que sí, finalmente hemos encontrado el 95% de volumen diario que se nos había perdido. Aunque si bien los oligarcas rusos no han tenido nada que ver, no podemos ignorar el hecho de que el precio de Bitcoin ha subido en plena guerra abierta a escasos kilómetros del corazón de Europa. ¿Ya se ha revertido esa acción de precio? Correcto. Pero aún así, que tengamos la mayor subida diaria de los últimos 4 meses en plena guerra es algo que da indicios de que se puede estar provocando un cambio en el sentimiento inversor, y que sea un cambio que tal vez se incline más a favor de una recuperación. Claro que puede ser perfectamente debido a que para el público en general, los inversores confían cada vez más en el activo, y especialmente aquellos en países en vías de desarrollo que ven como cada día el dólar, la inflación y la devaluación monetaria de sus divisas nacionales afecta a su poder adquisitivo. Esta base minorista busca refugio en Bitcoin para preservar su patrimonio. Prueba de ello es este mapa de calor que representa el grado de acumulación de Bitcoin que lleva a cabo cada grupo inversor según una clasificación por tamaños. Durante el desplome de mayo del año pasado, las carteras de entre 1000 y más de 10.000 BTC lideraron una capitulación masiva. Sin embargo, esta corrección es similar en cuanto a la magnitud del retroceso, pero no tiene nada que ver en cuanto al comportamiento de acumulación y distribución. Se puede apreciar como en este pasado mes de diciembre, las grandes carteras se mantienen en modo acumulativo, pero más especialmente las de los pequeños inversores que apenas acumulan de 1 a 10 BTC y menos de un Bitcoin. Son ellos quienes llevan acumulando muy agresivamente y sin descanso desde hace más de 3 meses. Es incuestionable que esto demuestra un giro muy positivo en cuanto al tipo de participantes que quedan en el network. Ya no vemos a pequeños inversores a corto plazo escapando en cuanto pueden del mercado, como sí que hemos visto en los anteriores mercados bajistas. En su lugar, estamos ante un elenco de pequeños inversores que se están ganando cada día la clasificación y el estatus de inversores a largo plazo. Son hodlers con manos fuertes, que representan un conglomerado de pioneros que abre camino para que muchos millones se les unan en los años venideros. Quiero también además terminar con una nota, con una mirada desde un punto más macroeconómico que técnico, de por qué no pueden realmente los rusos utilizar Bitcoin para librarse de las sanciones internacionales. Para empezar, a los criptolocos a veces se nos olvidan lo realmente insignificantes que somos como tamaño en cuanto a mercado se refiere. Más o menos las exportaciones rusas anuales equivalen a unos 400.000 millones de dólares, cerca de tan solo un 50% de la capitalización de mercado de Bitcoin actualmente. Así que realmente Bitcoin no les sirve a Rusia para reemplazar el dólar y el euro. Por no mencionar que el tratar de vender bienes y servicios rusos en Bitcoin, y por supuesto solamente a un número limitadísimo de compradores, haría agitar bastante la ya de por sí muy volátil acción de precio, con lo que sería extremadamente complicado para Rusia predecir y gestionar
gestionar eficientemente el valor de sus transacciones económicas internacionales. En su lugar, las enormes reservas de oro y yuan que tiene el Estado ruso y los oligarcas rusos hace que esos sean activos mucho más viables a la hora de sobrellevar la escasa actividad comercial que se le puede permitir que tenga. Luego también se les presenta un problema de liquidez, porque para traspasar tanto capital a Bitcoin tienen que utilizar exchanges donde encuentren la suficiente liquidez. Y todos esos exchanges son completamente centralizados, que operan generalmente bajo la jurisdicción europea o americana. Es decir, que fácilmente estos exchanges podrían congelar los activos dentro de esas cuentas si una agencia gubernamental se lo pidiese, y dadas las circunstancias, absolutamente todos accederían de inmediato. Así que realmente en términos de liquidez se les complicaría bastante la historia y tendrían dificultades para descargar tal cantidad de dinero fiat. Por no mencionar, por supuesto, que el network es demasiado transparente para violar y escaparse de las sanciones económicas, porque no se pueden esconder, no se pueden realizar operaciones de manera opaca en el network de Bitcoin ni en el blockchain de ningún otro criptoactivo. Así que agencias como el FBI, la CIA, los servicios de inteligencia europeos pueden rápidamente identificar la fuente del dinero y ubicar dónde se están produciendo las transacciones para atajarlo de una manera directa. Esta es una de las maravillas de que se trate de un ledger público. Todo el mundo puede saber quién envía qué, a dónde y a quién. A los criminales en general, en contra de la creencia popular, no les gusta utilizar Bitcoin, precisamente por lo fácilmente rastreable que es hoy en día. Por ejemplo, la pareja que llevó a cabo el hackeo de Bitfinex en el 2016, pues sí se tardó un tiempo en llegar hasta ellos, pero al final ha sido bastante sencillo adivinar quién ha sido exactamente quien lo ha hecho. De hecho, la pareja se pasó 5 años sin mover un solo Bitcoin por miedo precisamente a que les pillaran, y al final lo que ha pasado es que se sabe perfectamente cuál fue el destino de esas monedas robadas, y luego desde ahí ver que han atravesado otras 18 carteras para finalmente acabar en la cuenta bancaria de alguien donde termina gastándose ese dinero. Por otro lado, ¿quién sí está utilizando el network de Bitcoin? Las propias autoridades ucranianas, ONGs, ciudadanos ucranianos, todo tipo de agencias y de asociaciones que reciben donaciones desinteresadas del mundo entero ya llevan más de 30 millones de dólares en apenas un poco más de una semana de guerra. Lo bueno y lo especial de esto es que ese dinero llega de manera inmediata sin la necesidad de intermediarios centralizados. Y de hecho son cantidades de dinero que llegan limpias. No se queda a medio camino un porcentaje, una organización no gubernamental que necesita pagar costes de logística, oficinas, empleados, etc. ¿Y quién tampoco tiene la culpa de las políticas de Putin? Sus ciudadanos. Que sí, podemos estar más o menos de acuerdo en que se les está lavando el cerebro constantemente mediante el control autocrático de los medios de comunicación, con leyes que se aprobaron hace 2 días que incluyen efectividad inmediata para encarcelar 15 años a todo aquel reportero que desinforme acerca de la realidad del conflicto ucraniano. Pues bien, hay una cierta parte de la población rusa, ciudadanos de a pie, que están teniendo la suerte de poder acceder Bitcoin y otras monedas estables estandarizadas con el dólar para escapar del colapso absoluto del rublo. Claro, esto es un arma de doble filo, porque por un lado es cierto que a una escala minorista los ciudadanos afectados pueden poner a resguardo parte de su patrimonio, pero por otro lado esto supone que hay una cierta cantidad monetaria que está abandonando Rusia hacia el extranjero, lo que además causa todavía más estrés sobre la divisa nacional. También hay que reconocer que el que lleva la batuta en este tipo de sanciones cuando hablamos de criptomonedas es el propio Estados Unidos, quienes se están asegurando de que no haya sanciones indiscriminadas para todos los rusos, y lo están haciendo con el claro objetivo de no penalizar a la población civil. Y no nos confundamos, por supuesto que estas sanciones están principalmente destinadas a hacerle un gran daño económico también a la población rusa, porque lo que se trata es que los propios rusos se vuelvan en contra de Putin. Aún así, cuando hablamos de Bitcoin, para el escalafón social al más básico nivel, Bitcoin sí sigue siendo una reserva de valor, pero no es fácil en absoluto, ni para el gobierno ruso ni para los oligarcas rusos con mucho capital, efectuar grandes desviaciones de capital a través del network de Bitcoin. Y por supuesto que no funcionaría para sus intereses el que Rusia declarase Bitcoin como su nueva reserva nacional, porque necesariamente necesitan de otras divisas nacionales. Desde luego que es un tren que ya se les ha pasado, porque ejercer soberanía sobre tu capital, sobre tus bienes activos, sobre tu patrimonio, es clave para todo el mundo. Pero es que en el caso de Rusia, el 50% de sus activos financieros no está bajo su control. Y claro, es que son las potencias a las que están atacando los que precisamente tienen acceso a controlarlas. Así que se les han puesto sanciones y se les han congelado directamente todos esos activos. Es la única moneda de cambio que tenemos como rehén, la custodia de sus activos financieros. Así que financieramente hablando, Rusia ya no se puede defender. Como resultado, su divisa soberana está cayendo, el rublo se ha desplomado y, como no, están haciendo todo lo que pueden para manipularlo y evitar que se hunda el barco. Y por eso digo
digo que hoy por hoy, bajo las circunstancias actuales, Bitcoin es un tren que ya se ha ido para los rusos, porque es extremadamente importante para el individuo y también para naciones soberanas contar con una buena posición de Bitcoin entre sus activos. Hubiese significado para Rusia reducir considerablemente el riesgo contra las sanciones y su dependencia de otras divisas extranjeras, pero ya es tarde para eso. Así que por suerte o por desgracia, en estos momentos hemos sido capaces de congelar la mitad de sus activos financieros con el claro objetivo de hacer tambalear lo suficiente la economía hasta tal punto que no solo los multimillonarios se vean afectados, pero también la población común y corriente. Se está tratando de que haya un cambio de paradigma dentro de una sociedad autocrática, algo que no se había intentado nunca hacer de esta manera ni a esta escala. Ya llevan cerca de 10.000 detenidos en Rusia por protestar públicamente en contra de la guerra y de la invasión a Ucrania. Y la cosa se tiene que poner mucho más fea todavía hasta que llegue ese punto de inflexión en el que la población pida la cabeza de Putin. Y es que Putin se ha metido en un callejón sin salida del que ya no puede salir, porque está claro que él no se podía esperar que hubiese esta reacción, uno por parte de la resistencia ucraniana y dos por parte de la comunidad internacional. Recordemos que fue en 2014 cuando se anexionaron Crimea. ¿Y qué hicimos? No hicimos absolutamente nada. Pero las cosas han cambiado y hay que analizar esto desde una macro perspectiva mucho más panorámica, algo que haremos en nuestros siguientes podcasts de Bitcoin en el macroentorno. Así que nos vemos en la próxima y hasta entonces, fin de la conexión.